Alabado sea nuestro Señor, que nos da la vida para que podamos alabarle, bendecirle y glorificar su santo nombre. Amén. Todos preparados, bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen por este canal. Así que vamos a orar. Padre glorioso, gracias, Señor amado, por todas las personas, Señor eterno, que se interesan, Señor, en escuchar y oír tu palabra. Señor, bendícelos a todos, Padre, y fortalece. Que tu palabra, Señor, venga a cada corazón, a cada vida, Señor eterno, y que esa obra necesaria sea hecha en cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias. Mira las personas que aún no te conocen, Señor, pero que siempre escuchan este canal, Señor, bendíceles y fortaléceles, y que tu palabra vaya a sus corazones para gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? El tema de hoy es: entremos al reino de Dios. Es algo tan importante para nosotros entender lo que verdaderamente es el reino. Hay muchos conceptos, muchas teorías, muchas enseñanzas, muchas doctrinas en ese caso de lo que es el reino. Muchas personas se reúnen a nivel de religiones y comienzan a practicar ciertos procesos de la vida y piensan que con eso están entrando al reino de Dios. Pero realmente lo que Dios nos habla es sencillo y vamos a verlo hoy en algunos versículos de la palabra del Señor. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15 y versículo número 50. La palabra del Señor nos habla partes claras como estas, las cuales vamos a ir entendiendo y comprendiendo en esta enseñanza de hoy. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, nos dice la palabra de nuestro Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué habla de la corrupción? Que no puede la corrupción heredar la incorrupción. Porque este cuerpo que tenemos, todos los seres humanos, es corruptible. Pecamos. Entonces, ¿cómo es que en este cuerpo corruptible, en el que estamos viviendo, podemos venir y recibir el reino? ¿De qué forma? Vamos a ir viendo este proceso. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos tener una vida en la eternidad con este cuerpo. Necesitamos que este cuerpo venga a la tierra, y lo dice precisamente en este capítulo 15 donde estamos en Corintios. Se lo puede leer en casa, cuando dice: es necesario que nosotros muramos, y que cuando morimos venimos a sembrar este cuerpo corruptible y vamos a cosechar, oiga, como una siembra. Vamos a cosechar como una semilla lo incorruptible que Dios nos da en Cristo Jesús. Entonces es necesario, pero para que esto vayamos tomándole forma y viéndolo realmente, el Señor nos enseña que en este cuerpo nosotros podemos vivir, dice la palabra, en santidad. Por eso es que vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento cuando el Señor habla y dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y sed santos porque vuestro Dios es santo. Entonces nosotros en este cuerpo, aunque tenemos este cuerpo de bajeza, de pecado, nosotros podemos venir a tener una característica importante en nuestro ser, que podemos venir a tener el dominio sobre nosotros mismos en Cristo Jesús. Y cuando eso se da, vamos a entrar al conocimiento de las Escrituras y vamos a tener la práctica de la palabra, cómo estamos viviendo. Ya no vamos a vivir como nosotros estamos acostumbrados en el mundo, sino que vamos a aprender a vivir de una forma en la que el Señor nos enseña. Por eso es que también dice la palabra del Señor, hablando aún en los Evangelios, capítulo 6 del libro de Juan, habla y dice: y Dios les enseñará a los seres humanos. Lo dice también el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir dentro del conocimiento de la palabra. Pero el conocimiento no puede estar en tu armario como palabra de Dios, como escritura. Tiene que estar en tu corazón, porque cuando la palabra está en el corazón de la persona, es cuando viene la obra del Espíritu de Dios. Y recuerda, para que venga a tus pensamientos, a tus ideas, a tus acciones, y comencemos a restaurar nuestra vida y entendamos acá, en este caso, que carne y sangre no podemos venir y tener ese beneficio que nos da el Señor para
para que entremos a su reino. Entonces vemos que las personas con las características humanas, con la costumbre de lo que nosotros somos como seres humanos, no podemos heredar el reino de Dios de ninguna forma. Entonces tenemos que tener la característica que en este cuerpo tenemos que conocer cuáles son esas formas que Dios nos da para que entremos. Pero veamos un versículo de la palabra más acá. En el libro de Romanos capítulo número 14 y en su versículo número 17 dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces veamos este punto. ¿Por qué muchas religiones hablan de lo que son las características de los procesos de las comidas? Si el reino de Dios no es comida ni es bebida. Entonces, no vamos a entrar en el reino de Dios porque comamos un alimento o dejemos de comerlo, porque bebamos algo o dejemos de beberlo, o porque nada más lo tengamos que hacer en ciertas características de días, o que estemos guardando ciertos días. No, el reino del Señor se va a vivir porque nosotros guardamos la palabra. Y dice, porque el reino de Dios es justicia. Quiere decir entonces que viene de nuestro corazón, viene de nuestra alma. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el gozo? Todo este contenido que debe de estar de una manera intrínseca en la persona para que vengamos a tener estos frutos de justicia, en donde nosotros venimos a tener paz también con Dios, en donde el gozo que el Señor nos da es porque Él nos está deleitando en su presencia y nos quita todo lo que era de muerte y nos da el beneficio de la vida para que vengamos a tener todo esto. Entonces estamos viendo algo bien claro, que el cuerpo, como humanamente hablando, no puede heredar el reino, y la comida que tenemos en esta tierra, la bebida, tampoco nos ayuda para nada, excepto nada más para tener una vida en esta tierra y continuar viviendo cada día, porque el cuerpo necesita alimentarse solamente para eso. Entonces veamos lo que realmente para nosotros el Señor nos enseña que es el reino. Vayamos a la palabra del Señor siempre en el libro de Mateo, y en su capítulo número 7 encontramos que esa entrada es como una puerta. Entrar al reino es como una puerta que se abre, es una casa. Imagínense este caso. Vamos a encontrar esta figura en la palabra del Señor, que el Señor relata que abramos, dice, en la puerta. Es una parte muy típica de la que el Señor nos habla. Capítulo 7 de Mateo dice, y versículo número 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuándo es que hallan la puerta los que están dentro del camino angosto? Es cuando estamos dentro del contenido de la palabra. Pero dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No hay más puertas. Entonces vemos, solamente hay dos puertas. Una que es la puerta estrecha para poder entrar al reino de los cielos, y otra que es la puerta ancha, en donde dice, entran muchos por ella. ¿Por qué? Porque ahí hay una libertad en el proceso de la conducta humana. Cuando nosotros como personas venimos, y lo que podemos hacer en esta tierra, cuando vamos a educarnos a los diferentes lugares de educación, en donde vamos a prepararnos académicamente, lo que podemos obtener únicamente es el contenido de lo que puede ser esa preparación para vivir en esta tierra, en este cuerpo. Pero para poder vivir y poder ir con nuestro Dios a la vida eterna es el conocimiento de Dios. Y oigan este punto, Dios no puede ser estudiado por el hombre como regularmente lo hacen. Dios no puede ser estudiado por el hombre. Dios, no hay ciencia en esta tierra que pueda describir a Dios. Al contrario, es Dios quien se da a conocer al ser humano, y cuando nosotros venimos delante de Él es porque Él
Él nos ha traído a su presencia. Él se está revelando a nuestra vida. Por eso es que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 3 de Mateo también. Dice, bienaventurados y dichosos son aquellos que saben que están en dificultades por causa del pecado, pero que saben que Dios puede liberarlos y sanarlos y que podemos voltear nuestro rostro hacia Él. Por lo tanto, esta es una parte importante en nuestra vida, pero vamos a encontrar que mucha gente habla y dice, yo formo mi propio destino. Es mentira, es un engaño, un autoengaño, porque la persona no formula su propio destino, solamente está encaminándose dentro de los placeres de la vida o dentro de las vanidades y orgullos, dentro de los logros de esta vida. Eso es cierto. Puede una persona académicamente prepararse o puede no prepararse. Eso sí puede hacerse, pero no quiere decir que venga y que por estar educada la persona académicamente hablando tenga la vida eterna comprada. No lo puede lograr nadie de esa forma. La forma de poder hacerlo es fácil, es sencilla, es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, es únicamente a través de la palabra. Recuérdese que la palabra del Señor dice, y la palabra dice, vino y se hizo carne y vino a habitar entre los seres humanos, y habitando entre los seres humanos, hablando del mismo Cordero, fue al matadero, dice la palabra, muere por causa de nosotros la humanidad, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la palabra 3:16 del libro de Juan. Por lo tanto, esto es lo que es el reino. El Cristo de la gloria es la puerta, es la obra que Dios ha dado, y entonces esa es la puerta estrecha, es la palabra que se hizo carne y que ahora está habitando en el corazón de las personas que le recibimos. Si usted recibe al Señor en su corazón, esto quiere decir de que la obra de la palabra está entrando, pero no es solamente con esa parte que se queda. No, es necesario que el proceso de la palabra entre al corazón y comience a realizar cambios, y ese cambio que comienza a realizar la palabra comienza a conducirle a la persona hacia el reino de Dios. Le comienza a alumbrar la vida y sus acciones comienzan a ser diferentes, porque deja las acciones que son de esta tierra y comienza a tener las acciones del reino, porque ha puesto su mirada en el reino de los cielos. Por lo tanto, ese accionar es el que viene, y es ahí en donde se va dando esa separación de lo que antes éramos y de lo que ahora estamos constituyéndonos como hijos del Señor dentro de su reino, pero caminando dentro del camino angosto que la palabra nos enseña. Todo esto para nosotros es importante. Vea lo que dice acá también en el libro de Juan, capítulo número 10 y versículo número 9. El Señor nos habla y Él dice con esta claridad. Capítulo número 10 del libro de Juan y versículo número 9. Dice la palabra, el Señor Jesucristo mismo hablando. Y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir de que hallaremos el alimento. Ahora, si lo que vemos acá en los versículos que acabamos de ver, dice, entrad por la puerta estrecha. La puerta es estrecha. Y acá dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando dice yo soy la puerta, es porque la palabra es la puerta. Cuando nosotros obedecemos las escrituras y comenzamos a vivir dentro del contenido de las escrituras, el camino de la persona está encaminándose hacia ese momento de perfección. Y si estamos caminando hacia la perfección, quiere decir que nos estamos conduciendo hacia el reino de Dios. Y acá quiere decir de que aunque estamos en este cuerpo natural,
dejamos de tener una conducta dentro de la naturaleza natural y nos volvemos dentro de una conducta del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que comienza a guiar a la persona a través del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Y como el Cordero es la palabra misma, entonces la palabra, cuando nosotros venimos y el Señor tocó al corazón y le abrimos la puerta del corazón, Él entra a nuestro corazón y comienza el proceso de renovación, de regeneración en la persona. Lo que era malo, el Señor comienza a eliminarlo, comienza a sacarlo del corazón y la persona voluntariamente comienza a ver que esas cosas no son verdaderamente aptas para el reino según el conocimiento de la palabra. Y es cuando la persona pone su voluntad en marcha y comenzamos a evaluar todas esas áreas y comenzamos a sacarlas. Es como que si comenzáramos a limpiar nuestra casa, a barrerla y comenzamos a hacer una limpieza y comenzamos a sacar todo lo que no nos sirve. A veces en nuestras casas podemos guardar cosas que son solamente para tirarlas en el futuro. Muchas veces en nuestra vida hacemos lo mismo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, comienza a sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, para que vengamos a tener, oiga este punto, en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo, una comunión perfecta y estemos en una armonía dentro de lo que leímos, dentro de la justicia, dentro de la paz, dentro del gozo del Señor. Quiere decir comunión perfecta aún en este cuerpo. Y eso es lo que nos da esa particular forma de obtener el derecho que el Cordero nos da a través de la cruz del Calvario, cuando recibimos su sacrificio y lo ponemos en nuestra vida creyendo en Él, porque esto es lo que la palabra dice. Veámoslo, la palabra así nos lo dice con esa claridad. Dice en el capítulo número 6 del libro de Juan, capítulo 6 y versículo número 28, leamos, y 29, dice: entonces le dijeron, ¿quiénes? El pueblo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la palabra, la obra, lo que Dios nos pide a nosotros como seres humanos? Acá está hablando el pueblo, y no era un pueblo cualquiera, era el pueblo de Israel. Hoy el Señor también le está hablando a su pueblo, a su iglesia que está sobre la faz de la tierra, y solamente a ellos, a todos los que reciban al Señor. Si tú no conoces al Señor, es el momento para que le reconozcas y vengas y entres al reino de los cielos. Dios no está desechando a nadie, a ninguna persona. Si tú te arrepientes y le dices, yo quiero entrar a tu reino y tu palabra venga a morar en mi corazón, yo recibo tu sacrificio y que esa obra, Señor, sea hecha y que hoy yo vengo a creer. Es esto que estamos hablando acá. Dice el versículo 29, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que continuamos haciendo las personas desde que el mensaje de salvación se predicó allá, hace 2000 años. Ese mensaje es un mensaje de vida, en el cual dice la palabra del Señor, Él viene sacando del reino. Oiga bien este punto, solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable, que es Él. Por lo tanto, Él viene sacando a las personas, liberándolos de la esclavitud del reino de las tinieblas, y los viene sacando para trasladarlos al reino de la luz admirable de su Hijo amado. El Padre lo ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros, dice la palabra acá, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide ahora de las personas que estamos creyendo y que estamos entrando al conocimiento de la palabra? Únicamente que vengamos a creer en el que Dios envió hace tantos años ya. Si nosotros creímos esta obra, realmente estamos caminando en el reino. Ahora,
¿Debemos de seguir preparándonos? Por supuesto que sí, porque el conocimiento de la palabra es creciente siempre. El conocimiento va a ser siempre en la persona, en ese proceso de crecimiento. No podemos quedarnos, no podemos retrasarnos. Es necesario que aumentemos el conocimiento a través de la lectura, a través de lo que nosotros tenemos como voluntad, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Pero sobre todo que tengamos obediencia, porque de nada nos va a servir que leamos la palabra y no la obedecemos. Es importante que vengamos a tenerlo. Y mire, una figura tan bonita que el Señor nos da también, y que lo vamos a ver acá en el libro de Marcos, capítulo número 10 y versículo número 14. Y dice la palabra, vamos a leer el 13 para que podamos entender este concepto de lo que el Señor nos enseña. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. No querían los discípulos que le trajeran niños al Señor, porque ellos tenían como aquella característica de que no lo molestaran. Pero el Señor, viéndolos, se indigna un poco y les dice, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entiéndase, porque de los tales es el reino de Dios, por lo que sigue el versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Miren cuál es la figura que el Señor hace. ¿Cuál es la figura del niño entonces? Dice, de cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en el reino. No puede, ¿por qué? Porque nosotros no podemos entrar en el camino del reino del Señor por sí mismos. No lo podemos hacer. El Señor ya lo vimos, que Él dice en el capítulo número 10 de Juan siempre, y versículo 9, dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces tenemos que entrar a través del Cordero. Oiga, y que cuando esto se entiende, vamos a ver que lo que el Señor dice es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en el libro de Corintios también, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Aleluya. Por lo tanto, si el Cordero es la puerta y es el que nos conduce, escuche, es el Cordero el que presenta el alma de la persona ante el Padre, lavada, comprada con su sangre, y nos está presentando. Entonces, por eso es que esta figura dice acá, el que no sea como un niño, el que no lo permita que se tome como un niño, aquel que dice yo puedo, esa persona va a estar en problemas. ¿Por qué? Porque no es a través de nuestra capacidad, no es a través de las partes humanas como vimos al principio, no es a través de ninguna condición de las que se presenta en esta tierra, no es por ningún banquete, no es por ninguna esplendidad que pueda haber en cuanto a cómo vestimos, qué somos o la clase de raza que vengamos a ser. ¿Por qué? Porque de una sola sangre, dice la palabra, salen todas las razas. Todos somos a imagen y semejanza del Señor. ¿Para qué? Para que vengamos a participar todo de su reino. Y ahora vengamos a tener esta parte interesante que dice la Escritura, que si nosotros nos conducimos como un niño, y un niño es aquel que no camina solo, el niño es aquel que busca particularmente la configuración del padre, de los padres, y se siente seguro estar con sus padres. El padre le da la mano y lo conduce siempre. Eso es lo que también el Señor está ilustrando acá. Si nosotros como hijos suyos no somos de los que nos vamos a sentir seguros con Él, estaríamos en problemas entonces. Es Él el que nos conduce al reino de los cielos a través de su Hijo amado, que es la puerta, a través de su Hijo amado, que es el sacrificio que venció en la cruz del Calvario, para que todo aquel que ahora crea vengamos a obtener la vida eterna y vayamos entonces siendo reconciliados con Dios, a manera que crecemos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual y vayamos en la comunión que Dios nos está dando a través de su Hijo. Pero la obra del Espíritu es importante también en la vida de la persona, porque eso es lo que dicen en los versículos que leímos al principio. El reino de los cielos
es, dice, una vida llena de justicia, llena de paz, llena de gozo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu está involucrado guiándonos, es el que está con la iglesia hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, esta es la obra de la que nosotros como pueblo y como personas somos de las que debemos de perseguir y de obtener para que podamos vivir verdaderamente dentro del reino. Todo este contenido está dentro de la palabra. Hoy tomamos estos versículos que tú los puedes estudiar en tu casa y hacerlo de una forma más profunda, porque hoy el tiempo es corto siempre, pero es importante que nos quedemos con lo que hoy el Señor nos da y que aprendamos a vivirlo y que tú te tomes de la mano del Señor y que no te sueltes para que puedas vivir la palabra del Señor siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Las personas que están escuchando, Señor, y que escuchan este mensaje, bendícele, Señor. Padre, y aquellos también, Señor amado, que están ocupados en otras áreas, haz tu obra, Señor, para que también puedan, Señor de la gloria, Señor, venir a tus caminos. Padre glorioso, bendice a tu pueblo. Bendice a las personas, Señor de la gloria, sobre la faz de la tierra. En el nombre del Cordero de Dios, bendice, Señor, a tus siervos. Alabado sea tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda alabanza sea para ti, Señor, porque tú eres el que nos lleva, Señor, como los niños, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante sin desmayar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.